guardado en la memoria. La vida es una historia con muchas historias. Eso nos motiva a querer retornar hacia el lugar de los recuerdos. Lo que está guardado en la memoria de estos vecinos que transitaron otros tiempos en este pueblo costero, al borde de esta hermosa bahía. Historias y vivencias de un San Julián de ayer. Lo que está guardado en la memoria. Bueno, primero en este Guardado en la Memoria debo agradecer en nombre de la producción, de la agencia S, que es la que origina todo esta suerte de programa y de este tipo de programa. Agradecerle que nos reciba, como habitualmente decimos, al entrevistado, en este caso Guillermo Cambón, Willy para todos, un vecino muy destacado por lo que ha hecho durante todos los tiempos que hemos tenido la posibilidad de verlo en la televisión, en alguna actuación de nuestra ciudad, actuación social, y bueno, esa es la introducción y bueno, buscar en ella la emotividad, los afectos, el recuerdo, la historia y parte de lo que hoy vamos a hacer. ¿Cómo le va, Willy? Un gusto tenerlo. Bien, realmente es tan agradable poder recibirlos en casa. Muchas veces Oscar me había solicitado entrevistarme y yo me interrogaba porque no puedo ser desleal con ustedes porque siempre lo he sido así. Y decía, ¿qué mérito puedo tener yo para que me entrevisten? Y a medida que pasaba el tiempo y Oscar me iba reiterando, mire que quiero entrevistarlo, yo digo, ¿qué es lo que yo puedo decir que sea, no importante, pero que deje algo a quienes nos están escuchando y viendo? Y yo lo encontré, Oscar, porque cada mañana, al despertar y levantarme, voy a la foto de mi mamá que me tiene de chiquitito con un trajecito azul y le paso la mano por la figura y le digo gracias, fundadora de una estirpe. Qué difícil es ser madre soltera en el año 40, ¿no? Me crió sola. A través, vos bien lo sabés, de un pequeño kiosquito, y ella que tenía desde Chile su título de bachiller, no lo podía ejercer acá, entonces fue esa maestra de campo, y esa gente, hoy Oscarcito, la respetaba muchísimo, hasta el día de su muerte la llamaba la maestra. Todavía hoy hay hijos y nietos de esa gente que fueron alumnos de ella en el campo, porque en una estancia que estaba más o menos organizada, se instalaba mi mamá y venían los hijos de los vecinos a tomar clase con ella, que daba todos los cursos. Hay alumnos, como me consta, Miguel Díez, por ejemplo, que llegó a comisario general, por ejemplo. Es decir, fue buena y me consta, porque era una mujer por demás inteligente. No tengo otro que agradecimiento. Yo hoy me pregunto cómo salió de aquel pueblito del año 50, era un secundario, cuando llegara a sexto grado, Oscar era el máximo que se podía lograr. Él después llegar a la universidad como primeros universitarios de acá, también fundando una estirpe de universitarios, ¿no es cierto? Junto a Armando Becher, con quien hicimos juntos ese primer, rompimos, ¿no es cierto?, la barrera y salieron de San Julián estudiantes universitarios, hoy cientos. A mi papá no lo conocí nunca, Oscar, no lo conocí. Y lo comento esto porque quiero también que quede como anécdota. Dos de los exalumnos de mi mamá, Eusebio Fuentes y Enriqueta Díez, que era su esposa, un día vienen y me entregan una fotografía de mi papá y yo lo miro.
Yo nunca en mi vida lo había visto a mi papá. Ya para esto yo era un hombre grande, recibido, con el estudio, y a partir de esa fotografía yo fui construyendo quién fue mi papá y mi figura, y la figura de él. No tengo un resentimiento de haberlo conocido o no, sino que después por la gente de aquel entonces, Riesgo, toda esa gente de más de 90 años que lo conocieron, que tu viejo, parece que era un bohemio, una persona buenísima. Lo que menos le interesaba era la parte familiar. Le interesaba andar con los amigos, y así, por ejemplo, Oscar, posiblemente a vos te pasó por alto o no estabas esa noche. Tenía San Julián un festival de box que se hacía en lo que hoy es el gimnasio municipal, y yo no sé si esa noche estuviste cuando dicen está entre nosotros el Lungo Menéndez, que fue campeón territorial, que fue campeón de toda la zona patagónica argentina y chilena. Pedimos que suba para que le den un aplauso, y sube. Yo era uno más del público, y sube. Entonces levanta los brazos y agradece, dice, la verdad que yo agradezco, pero quien a mí me hizo, don Guillermo Cambón, que fue el manager de él y lo acompañó por todos lados, ¿no es cierto? Y como esa anécdota, yo fui tomando otras. Por ejemplo, a mí no me duele, porque ya te digo, no me duele el hecho de no haberlo conocido, sí de ir reconstruyendo esta figura, porque lo vas a ver cuando vayas a Gallegos, cuando hacen la inauguración del Club Boca, el que está al fondo. Macanudo, se ve que hubo una gran reunión, un club hermoso, es una belleza eso. Resulta ser de que yo sí entro para conocerlo, nada más, para conocerlo, y resulta fundador es Guillermo Cambón. Es decir, otro dato más, a él le interesaba eso. Club Atlético San Julián, fundador Guillermo Cambón. Después, bueno, fue integrante de otras, digamos, ideologías más profundas, como la masonería y todo eso, ¿no? En donde me llamaban y me decían, che, tu papá estuvo con nosotros, y después puedes mirar los libros y demás. Es decir, un hombre interesante. Le digo a mi familia, ¿cuánto prosaicamente, Oscar, dinero podríamos haber tenido? Porque justo frente a donde termina Prefectura en Río Gallegos, había toda una manzana, yo no sé si vos te acordás, en el tiempo que estuviste, que decía Barraca Francesa. El galpón grande que decía Barraca Francesa. Eso fue de mi papá. Lo ha perdido en el juego, seguramente, pues le gusta muchísimo el juego, ¿no? Sí te puedo decir, y ese es otro dato que me dan acá, que él cuando viene a San Julián, porque en el año 42, que hubo ¿qué desfalco podría haber en una municipalidad que tenía 9 años? La quemaron. Quemaron el galpón donde estaban todos los libros. Y hubo que reconstruirlo. Y mi papá viene a hacer eso de Gallegos. Así conoce a mi mamá. Pero vos fíjate que en el año 43 él andaba en San Julián, en una coupé roja que me la mostraron del año 43. Es decir, era un portentado, se ve. Se ve. Yo nunca lo vi. Evidentemente, la no conducta, digamos, de él con referencia a los valores de mi mamá hace de que yo, siendo muy pequeño, tendría 3 años, ellos decidieron separarse y bueno, yo comencé esa historia con mi mamá sin hermanos, por eso que yo tengo que hacer un homenaje a mi mamá. Por eso este programa, en principio, hasta te diría egoístamente yo dije, sí, esto tiene importancia, porque quiero públicamente dejar el testimonio de quién fue Chelita, ¿no? La segunda cuestión que me llega muy, muy especialmente, pero no por halagarte, la importancia que tienen estos programas. Tienen importancia para nosotros si realmente los viéramos, pero fundamentalmente tienen importancia hacia el futuro,
porque cada uno de nosotros, desde nuestra pequeña perspectiva, vamos dejando gotas de lo que fuese San Julián al que amamos profundamente. Y de la unión de todas esas opiniones, que van a ser cientos, se puede reconstruir. Hay dos cuestiones, Oscar, que me han tocado profundamente y a vos te van a tocar. Y al que escucha lo van a tocar. La primera de ellas es que, visitando Gallego y interesado siempre por el pasado de nuestra tierra, esta tierra amada, yo visitaba al profesor Topsic, lo conocés, ¿verdad? No digo amigo, pero sí un gran profesor, Sí, justamente, sí. por lo que tuve oportunidad de verlo en varios círculos políticos y sociales. Sí. Bueno, pues bien, él tenía en su casa un lugar que era para él, en donde hacía sus estudios, sus trabajos, y él me permitía compartir ese lugar, y un día me dice: vení, Guillermo, que te voy a mostrar algo. Y en un mueble, que eran nada más que cajones, lo recuerdo perfectamente porque me llegó en el alma y lo tengo impreso, comienza a abrir los cajones, y ordenadamente tenía cassette de todas las entrevistas que le había hecho en Gallego, y me decía: este es el patrimonio que yo estoy juntando para mi ciudad. Vine a San Julián y yo presenté esa inquietud, pero él lo había comenzado en el tiempo de que la televisión no existía, era en cassette. Yo dije: esto tenemos que grabarlo también, no para un programa semejante al que ustedes hacen, extraordinario, no por mí, por el programa en sí, sino para dejar como testimonio la palabra y que lo conozcan a la persona que está hablando. Seguramente no lo pedí con la fuerza que era necesario, no lo supe explicar, no lo fundamenté bien y lamentablemente no se pudo llevar a cabo, o por lo menos no se hizo. Este es el primer intento serio que yo veo de hacer eso. Por eso, esa es una de las partes que me animan a participar de este programa, que sinceramente no creo tener ningún mérito. Y la otra cuestión, que también te va a llegar muy en el alma, es que donde termina el viejo paredón del cementerio, después comienza la parte nueva, donde actualmente el viejo paredón, el que da hacia el oeste, vos vas a ver una serie de túmulos, todos que sí, innominados. Yo visito mucho el cementerio y miro esas tumbas que cada una contiene una vida que quedó acá en San Julián. Y entonces, hace muchos años también, porque esta es la tierra nuestra, porque la amo, me fui a la municipalidad y digo: ¿por qué no me dan los libros? Yo quiero saber quiénes son unos y otros. No había absolutamente nada. Nada. Comenzaron las estadísticas y llevar en cuenta mucho después. Y yo estoy convencido, como estás convencido vos, Oscar, de que esa es la gente fundadora de San Julián. En San Julián muchas veces hemos creado mitos de personas, nombres, y sin embargo esta comunidad querida ha sido formada por esos innominados, a los que respeto y a los que quiero en este momento también hacerle una honra. Y hablando de los muertos hacia los vivos, yo quiero recordarte, ahora que hablábamos de la forestal, no era una cosa semejante, pero en el trabajo era igual, que tengo que hacerle un homenaje y decirte que esos fueron los fundadores de San Julián también, al hombre que descargaba los buques, al hombre de la playa, al playero. Lo amo profundamente. Yo lo vi trabajar porque ya siendo un adolescente lo acompañaba Tomasito Cambio, que se iba con su camioncito, ¿verdad? Y yo vi a esa gente y ya me impresionaba. Y esa gente, bien lo sabes, Oscar, con el esfuerzo de mojarse, de morirse, con tantísimo esfuerzo,
hizo su pequeña casita, fundó su hogar, mandó a los hijos a la escuela, para mí son el ejemplo. Y ya hemos olvidado los apellidos, y siguen a veces figurando apellidos. Ojo, no hago juicios de valor, sino que muchas veces creamos héroes falsos, con pie de barro. Eso era gente firme, ¿te das cuenta? Entonces esas dos puntas me animan a decir de que es muy importante que cada uno de nosotros, por ejemplo, esta reflexión que yo te estoy haciendo, que puede o no ser compartida, es un punto para que lo pongamos dentro de 10, dentro de 20 años en la mesa y decir, che, mira este hombre lo que decía sobre lo que podían ser los fundadores, los que le dieron fuerza, lo que... Cuando paso por la Española y veo cómo se fundó y cómo se creó eso en el año 20 y pico, y vos lees el acta fundacional de esa, cuando habla de queridos hermanos españoles, que estamos lejanos de nuestra tierra, tenemos que ayudarnos entre nosotros. Te hace temblar. Ese acta fundacional, yo en el original lo puse en un cuadro, porque es realmente un impacto vital. Esa gente hizo San Julián. Entonces yo quería dejar también agradeciendo que, ya te digo, sin mérito me estén entrevistando, mi punto de vista sobre lo que pienso de esta tierra mía, ¿no? Finalmente, querido Oscar, vecinos de San Julián, que esto queda para el futuro. Cuánta gente dirá, y por eso tengo que decirte antes de que comenzar a hablar, que yo no tengo méritos para decirlo, son meditaciones que hago buenamente a mis vecinos y que posiblemente yo no las haya podido traducir en acción por cobardía, por miedo, no por indiferencia, pero algo falló en que me faltó ese paso para poder concretar esto que creo que es bueno en acciones positivas para mi comunidad y mi provincia. Hay dos hechos. Voy a comenzar por el más pequeño, que es el nacional, que es el primer hecho, que para mí, después de la declaración de la independencia, que dice ser un país libre de todo dominio extranjero, la palabra que más me marcó, que me marca hasta el día de hoy, que me hace leer, que me hace meditar, que me hace escribir, es el nunca más. Es decir, nosotros no podemos pasar una oquedad, que es mucho más profundo que la oscuridad. La oquedad es la oscuridad total, ¿no es cierto?, de esos años que vos bien los conocés y que cuánta gente conoce. No podemos pasar más por esa ignominia. Entonces, eso nos une prácticamente a los argentinos y es transgeneracional, porque los jóvenes de hoy también lo sienten, y la generación anterior y nuestra generación. Ese para mí es el hecho fundante de la comunidad argentina. El nunca más, yo lo siento así. Ahí te dejo también otro punto de vista para debate, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que después de ese hecho fundacional, nunca más, en que la mayoría de los argentinos estamos unidos y no tenemos ídolos, creemos firmemente en eso nunca más, esa ignominia no puede pasar más. Que fue motivo de estudio universal, como lo fue el genocidio judío, como lo fue el genocidio armenio, ¿no es cierto? Y no lamentablemente, porque todo tiene un bien y un mal, esa institucionalidad común que teníamos a partir del nunca más fue diversamente utilizada. Hay algunos que llevaron con sus verdades sin haber esas verdades puestas a debate, creyendo que son sus verdades, llevar agua para su molino. Siendo de que, Oscar querido, vecinos queridos,
La solución en aquel entonces, en estos 30 y pico de años, como es en el día de hoy, marzo del 2019, hablar de las verdades en común y ponernos las verdades en común. Entonces lo traigo chiquitito acá, lo traigo chiquitito porque ahí sí nos vamos a entender. Estamos próximos a elecciones y Santa Cruz hecho pedazos en todos los aspectos. Sabemos que hay posiciones absolutamente diferentes cuando tenemos problemas que no son comunes, al pobre, al rico, al que vive, al Nick, al que no es Nick. Y tendríamos que hablar sobre las verdades comunes y decir, pongámonos de acuerdo. Somos poquitos. Una Santa Cruz tan difícil, Oscar, cada día más difícil. No solamente por la situación que se encuentra, porque tiene potencia Santa Cruz y tiene gente. Es difícil porque, bien lo vas a entender, Oscar, Santa Cruz está a punto de quebrarse. Tiene una gran zona sur que está creciendo cada vez más, desmesuradamente. Si vas a Calafate lo vas a ver, con Río Gallegos, que tiene 20 aviones entre uno y otro para viajar a Buenos Aires, a Córdoba, a Bariloche, a Rosario. Una zona norte que es importante también por ser zona petrolera. Y quedamos en el sur, en el centro, como si estuviéramos en el tiempo nuestro, como en el de tu papá en la playa. No tenemos nada y no tenemos proyecto. Fíjate vos, yo podría haber traído acá los 13 tomos del 2020. Debo haber sido uno de los pocos que los leyó. Uno de los pocos que los leyó, y ya se cumple el año que viene y no pusimos en marcha absolutamente ninguno. Entonces estamos pobremente vestidos para el San Julián que viene. Que el San Julián que viene, bien lo sabes vos, bien lo saben los vecinos, tuvo toda una base ovejera. Pero si nosotros vemos de dónde vino esto, Oscarcito, por favor, vecino, una sola solución tiene San Julián, que es el este. Tenemos que mirar al este. Este mar es infinito, nos acompaña mucho antes del 1901 y del 1903 y nos va a seguir acompañando. Esta es una bahía extraordinaria. Teníamos que haber aprovechado estos años de regalía para fundar a partir del este San Julián. No hay otra cosa. Por eso yo quería, encontré por Dios, les vuelvo a repetir, te repito a vos, a quien está filmando, y por sobre todo a los vecinos, de que yo no me adjudico ningún mérito. Esto es simplemente la reflexión de un santucruceño que ama su tierra como la aman tantos y que no tiene méritos, Ya vuelvo a decir, por cobardía o por miedo, algo me faltó. Entonces te quiero agregar un detalle a todo esto, de esta patria pequeña tan... Fíjate, Oscarcito, estamos a meses y ya se hablan de las antípodas como cosas totalmente divergentes en una provincia que está absolutamente quebrada, teniendo tanta potencia. Espera, a ver. No, pero sí, que no, yo tengo por todos lados. Espera un cachito. Acá para los vecinos también, que me aguanten, Acá está. Porque voy notando cuando voy a las pequeñas aldeas, ¿no es cierto? Santa Cruz, bien lo sabés y vos lo decís reiteradas veces en la radio, tiene 240.000 kilómetros cuadrados, 300.000 habitantes. ¿Estamos hasta ahí? Correcto. Si uno traza una línea vertical y 3 líneas horizontales, divide a Santa Cruz en 8 partes. La octava parte de 240.000 son 30.000. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Galicia tiene 30.000 kilómetros cuadrados. Galicia. Por Dios, escúchenme bien y atendeme con atención, vos y vos. Tiene la octava parte de Santa Cruz. Nosotros tenemos en este momento, él lo sabe, 15
comunas en la provincia de Santa Cruz. Galicia tiene 29.000. 29.000. 29.000. Lo tengo anotado, acá está, 29.000, lo pueden mirar. Esas aldeas que son las pequeñas que vemos en las películas, cada 10 aldeas o cada 9 aldeas hay una parroquia, dando allá hay autoridades importantes y qué sé yo, tiene 3.500 parroquias, es decir, lugar de decisión administrativa, de justicia, 3.500, octava parte de Santa Cruz, y tiene 315 municipios, nosotros tenemos 14. Eso es Galicia, que fue una provincia pobre, que tuvo la guerra, que normalmente, bien lo sabés, por la gente que vino acá, era gente iletrada, era gente de trabajo, de la tierra, esa que está en el cementerio al lado de la pared. Sí, la mayoría gallegos, italianos, esos que no tienen nombre y que son los fundantes, son la parte importante, es la raíz fuerte que nos constituye y todavía nos mantiene en pie. Tiene 3 millones de habitantes. Entonces yo digo que es posible, pero es posible a partir de que nos pongamos de acuerdo en aquellas cosas, en aquellas verdades que nos son comunes y que tenemos que debatir, no en las verdades que creemos parcialmente que son las verdades y que nunca pusimos a debate. Yo soy verdad y voy adelante, y el otro con una cosa totalmente diferente, y no ver qué cosas en común tenemos, porque la realidad nos está cantando qué es lo que tenemos que hacer. Eso es a nivel, esto se aplica a Santa Cruz emocionalmente, se aplica al país también. Eso es lo que nos pasa. Hablamos idiomas diferentes, no nos entendemos. Yo digo que es como aquella figura de la Biblia, la Torre de Babel, en que todos estaban confundidos porque todos hablaban un idioma diferente. Entonces no se podían poner de acuerdo, se chocaban, se caían. Nadie podía llegar a la cima de la Torre de Babel porque hablaban idiomas diferentes. Yo creo y reafirmo, vecinos, queridos amigos, de que el nunca más es un hecho que a todos nos une. Por sí solo no va a cambiar la Argentina. Ese es el hecho fundante, es el fundacional de nuestra institucionalidad. Pero que para cambiar ética, moral y políticamente nuestra patria, nuestra región, nuestro Santa Cruz, nuestro San Julián, tenemos que juntarnos sin prejuicios, hablar de las cosas que no son comunes. Cada vez que yo estuve en televisión, Oscarcito, invité al diálogo, a que hagamos esto, porque esto lo tengo fijo. Te lo quiero meter a fuego el nunca más, porque el nunca más es un Dios que no tiene ídolos. Eso es tan generacional y nos une prácticamente a todos que no creímos en lo dictatorial. Y después, sin ninguna duda, como vivimos en la tierra, y me preocupa y trabajo sobre eso, Oscar, con todos los informes que puedo encontrar, estoy bien relacionado con las desigualdades extremas en el mundo. La desigualdad, vecinos queridos, Oscarcito querido, la desigualdad es el origen profundo de la pobreza. Yo quiero que piensen ustedes que las 60 personas más ricas del mundo tienen el capital de todos los pobres del mundo. Esto hay que cambiarlo. Esto es decir, así el mundo no llega a ningún lado. Yo podría, porque lo tengo todo, cansarlos a ustedes leyéndoles, por ejemplo, los informes del presidente del Banco de Londres, de Stirling, premio Nobel, de Kofi Annan, todos unidos en que la desigualdad es el origen de la pobreza extrema.
Y que finalmente esa pobreza extrema, y lo vemos acá, la pobreza extrema incluso es contraria a los intereses de los más ricos y al crecimiento de la comunidad, porque al haber pobreza extrema no hay consumo, no hay trabajo, no hay producción, es decir, es un contrasentido en sí, esto de muy pocos ricos y muchos pobres. Él no gana, vos no ganás, yo no gano, no consumo. Consumir, lo dice la televisión por otro lado, a lo mejor con intereses políticos, lo que sea. Pero profundamente, técnicamente, como te estoy hablando, pero además de poder, un día podemos hacer un programa de esto, si vos querés, porque lo tengo muy metido y trabajo permanentemente en eso, ¿no? Trabajo permanentemente en eso. Lo vemos a diario en nuestras pequeñas comunidades, van cerrando los comercios, no se alquilan, lo ves, Oscar, lo ves, esa es una realidad, cómo estamos absolutamente retraídos, y eso también nos va quitando capacidad, nos va quitando libertad, que es lo más sagrado que tenemos. Si nosotros tenemos que hablar de los bienes del hombre, el primer bien que hay que cuidar, Oscar, es la vida. Una vez que la vida va rodeada de la familia, de un nombre, que vos te llames de alguna manera, que no seas un innominado, el segundo valor, Oscarcito, es la libertad. Y está en la estrechez económica y está en la desigualdad extrema que uno pierde la libertad, que nuestros hermanos pierden la libertad. Entonces, bueno, aquel de la verdad no puesta a debate, aquel que lleva agua para su molino, no capta, necesita el que menos tiene, el que nada tiene, que algo le den. Por esas cosas es que yo, ojo, repito nuevamente, vecinos, porque esto se va a ver, de que yo no lo hice eso, por cobardía o por miedo, no por indiferencia. Entonces hay un elemento que también me tiene en la cabeza hace muchísimos años, Oscar, y quiero que lo piensen. Yo no voy a decir el desprecio, pero el dejar de lado a tantos jubilados en un promedio de 50 años que tienen luces, que son importantes. Yo tengo que recordar a mis compañeros de trabajo y decir, pues este tipo, ¿cómo no es convocado? Si yo fuera autoridad municipal, serían los primeros que convocaría. Gente que está en la plenitud de sus fuerzas, en la plenitud de sus fuerzas. Es una deuda que tenemos, pero tenemos el capital, nos estamos desperdiciando. Y eso me martiriza hace muchísimos años, muchísimos años. La ley les otorga el beneficio y me parece bien en esta tierra. Es una tierra extrema, Oscar. Yo recuerdo que una vez vino el delegado de PAMI a dar una charla en el Simón Bolívar. Entonces hablaba digamos, del régimen previsional y de cómo teníamos que cambiar nosotros y adaptarnos. Y no los santacruceños, la gente del sur, a la realidad, no justificando los pocos sueldos, sino diciendo, bueno, que esa es la realidad, que se va mejorando poco a poco. Y entonces cuando toca hablar, yo no puedo dejar, cuando veo que hay algo que no está bien, le digo, ¿sabe lo que pasa, señor? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué me pasa a mí, a Guillermo Cambón? Que cuando acá tenemos un problema de salud, por ejemplo, cardíaco, tenemos que, si se nos permite por el clima, tenemos que viajar 400 kilómetros para intentar salvar la salud. Si no, lo que queda es estar ahí, esperar que se vaya y llamarlo a Tomaso. Esa es la diferencia que tenemos nosotros. Entonces todo eso me pesa y no es que no tenga fuerza, sabes que las tengo. A lo mejor es cobardía, a lo mejor es miedo. Quiero que me disculpen los vecinos también, porque este es un espacio de reflexión y para la historia. No pretendo dictar cátedra.
pero es mi pensamiento y que quede mi pensamiento. Por eso te decía que de alguna manera no es que va a alimentar, es algo que se va a poner a debate en su momento. Yo les agradezco muchísimo la oportunidad de haber dejado mi impronta. Además, soy de los profesionales más viejos, los que rompieron con tanto sacrificio de esta chelita, por Dios. Si yo les contara con Becher, escuchadme, con Armando Becher, que era más ratón que yo, o éramos iguales, pues se juntaban en el bolichito de mi mamá de la mercería con la señora, con la mamá de Becher, y hablaban de la alegría que sus hijos estuvieran estudiando, Armando y yo, y al mismo tiempo de las penurias que pasaban. Y les cuento, en aquellos entonces, ¿no? Teníamos un solo pantalón entre los dos, listo, color gris. Cuando él le tocaba ir, se lo ponía. Becher era muy ordenado, yo también lo fui, pero él debajo de la cama tenía puesta una frazada, entonces ponía el pantalón bien dobladito, el colchón arriba, y cuando me tocaba salir a mí, lo usaba yo. Con ese pantalón conocí a Lidia yo. Y lo compramos, me acuerdo, en Río Gallegos. Así comenzó la historia del universitario en San Julián. También por eso hay ese pequeño mérito. Yo también recuerdo con cariño, te digo, el tiempo de la televisión, y no te creas que la dejé porque me cansó, sino que me pareció de que el miedo, que no tenía resultado, porque siempre hablé de diálogo. Esto que te estoy traduciendo acá y que hoy vos me permitís, o ustedes me permiten, de que yo lo pueda traducir en un solo programa, yo siempre creí que San Julián, ahora ya en estas elecciones, si se pusiera de acuerdo y hablaran sobre aquellas cosas que son esas verdades comunes, que no son iguales para todos, nos pusiéramos de acuerdo y eligiéramos a los mejores, esto comienza a caminar. También tengo que hacer un recuerdo. Vamos a hacer una pausa. Dale. Pausa y enseguida estamos. Epílogo de esta charla. Sí, quería agregar. Pero hay para hablar, Quería agregarte nada más que una sola cosa, que es un recuerdo que también, ves, va a quedar para que los analicen. Hay pequeñas satisfacciones que me halagan profundamente, porque otra cosa que admiro de otros países que he conocido, pero no saber el idioma, pero sé el respeto que le tienen en Alemania o en Finlandia al maestro. Pero yo he vivido con maestros en España. El gallego González, que vos lo conocés, su cuñado fue el promedio mejor de España. Y yo vivía en la casa de él, Arturo Castaño Pérez, y cuando él salía en Oviedo, que es una ciudad grande, hermosa, iba por la calle y le decían, buenos días, maestro. Ay, por Dios, se me partía el alma. El respeto al maestro no era ni el juez ni el alcalde, era el maestro. Yo te digo, si hay algo que me emociona, Oscarcito, es cuando hoy en la calle, muchísimos alumnos, te diría todo, buenos días, profesor, ¿cómo le va, profesor? Yo estoy seguro de que ahí volqué mi vida. Entonces, quiero realmente hacer un homenaje a los alumnos, porque ellos me dieron mucho más de lo que yo le di. Esa mirada transparente, límpida, esa sonrisa sin ningún dejo de prejuicio, a mí me llenó el alma. Eso me hizo bueno, te aseguro. Era el homenaje que quería dejar, y fíjate que hasta el día de hoy recuerdo, lamentablemente, fíjate vos, todas las veces que se hicieron los homenajes, estos de fin de años, de fin de curso, yo no estoy en San Julián, entonces se lo entregaron a algunos, por ejemplo,
a Graciela Leiva, otros a otra persona, los discursos que hacían los exalumnos y todos ellos decían y recordábamos con especial cariño, y eso me llena de orgullo, una de las cosas que me llenan de orgullo. Y tengo que terminar y decirte que con Lidia, que bien sabes que empezamos de la nada, en la casita de mi fundadora, de Chelita, de 2 piecitas de chapa en la San Martín, donde está ahora Yomar, en la esquina estaba Cachoto, Yomar, y la relojería de Arroyo. Ahí iniciamos, dijimos, negra, no tenemos nada. El título y nada, era un pobrecito, el hijo de la mercera, respetada, pero finalmente el hijo de la mercera. Y le dije, nuestras generaciones que vienen tienen que ser mejor que nosotros. Lo cumplimos ampliamente, mis 3 hijas son Profesionales. y maravillosas. Maravillosas. Sí, pero ya tengo una nieta que no solamente es profesional, que ya están iniciando su doctorado. Es decir, ya tenemos un paso más. Y 3 nietos más que están en la universidad. Oscar, querido, hasta acá llegamos. Ahora pregunta lo que quiera. La verdad, una introducción espectacular, única, en este programa maravilloso, único que seguramente va a tener una segunda parte. Bueno, te pregunto, 3 etapas en la entrevista que marcaron desde inicio con Chela, Celia, Douglas. ¿Por qué viene el origen Douglas? De origen uno no quiere hacer esas cosas porque las sacaríamos. 1884 se funda el territorio de Santa Cruz. Primer gobernador Moyano. Moyano dice, me encuentro solo con mi secretario en este inmenso territorio. ¿Dónde recurre? A Malvinas. Primera camada de malvineros pobres, pobres. Los ricos no vinieron, o los ricos que vinieron a hacerse de los campos en propiedad, y bien los conocés vos cuando vas hacia el sur, cuáles son esos campos. La segunda camada, 1887, viene mi bisabuela, mi bisabuelo Douglas, mi abuelo Tomás Douglas, como me llamo yo también, y como se llama mi nieto, 1887. Lamentablemente mi abuelo debía ser ovejero, como lo habrá sido posiblemente el bisabuelo, haya sido capataz y haya sido capataz en Punta Arenas también, pero mi abuelo fue nada más que ovejero, tuvo 9 hijos, entre ellos mi mamá, su apellido Douglas, que viene de Malvinas. Yo tengo el documento que se lo pasé a mi familia, pero yo no quise hablar de esas cosas porque ya empezamos con cosas viejas que yo tengo raíz y no me interesaba. A mí me interesaba hablar de mi Santa Cruz. Pero Douglas viene de ahí, sí. Es malvinero y la abuela, fíjate vos, tiene... Caramba. No lo voy a cortar, pero te digo... Ana de la Colmena, muchacho, bueno, y que él se fue a buscar a la partera para que la atiendan, era mi bisabuela. No llega. Bueno, basta. Qué hermosa historia, que muchos no lo conocen. Ojo, que también es parte de la historia. Está llena de afecto, llena de cariño. Está del otro lado, que a veces se toca muy superficialmente o por desconocimiento en muchos casos, y la gente habla a veces también por el desconocimiento. Historias realmente de vida, porque fue una luchadora su madre, porque nos consta a la población. Pero fue un luchador tu viejo y tu vieja. ¿Vos te imaginas tu mamá lavando para los hijos en esos medios barriles, con frío? En las tinas. Las tinas, teniendo que sacar la ceniza a la mañana, la leña para prender. Ese es el San Julián que vivimos. Y alguien, evidentemente, yo podría comentarte de ese San Julián porque lo vivimos. Pero, bueno, yo quería ir a otra cosa, otro aspecto que lo siento mucho más, no porque esto no lo sienta. Pero bueno, tenía esta línea, cuando vos me hablaste, yo dije, tiene que ser un homenaje a mi mamá. Tiene que ser la importancia que esto tiene, y no se le da, pero se le va a dar. Sí. Se le va a dar, no te quepa la menor duda. Porque lo mío fue un granito, fue un aporte. Cuando se junten todos los cassettes, van a sacar este pedacito mío, este pedacito otro, y lo vamos a juntar. Hay otras cosas que realmente me duelen profundamente, como argentino
y como habitante de Santa Cruz, también santacruceño, pero como habitante de Santa Cruz, es tan fácil eso en esta provincia rica y en este San Julián, con este mar eterno que nos está diciendo, vengan, vengan, los espero, los espero. Hay un libro, soy lector, esto, escúchenme, les voy a mostrar, es una biblioteca entera, acá debo tener 1000 libros, acá, 1000 libros, que leo en inglés, ¿qué tiene de importante este libro electrónico? Que vos estás leyendo, acá ponemos, ahí está, y en un momento determinado de la lectura, escuchame, mira papito, en un momento determinado de la lectura sale acá una rayita y dice 17 personas en este momento, que están leyendo lo mismo que yo y en el mismo momento. Entonces yo acá por internet, que lo tengo, me comunico con ellas, han sido conversaciones, por eso te digo que tengo elementos sabrosísimas, sabrosísimas, ¿no? En este momento, ¿cómo yo los voy a invitar a que ustedes lean el Requiem de Oscar Wilde, cuando él está preso porque le dicen que es sodomita, y él le escribe esa carta de Requiem de determinación, a quien supuestamente fue su amante, que él reconoce haberlo querido mucho, pero no era amante, porque él era mucho más que eso, Wilde. Entonces le escribe una carta larguísima que es el Requiem, y bueno, tuve montones de citas y lo dejo porque me abruma, porque tengo otras cosas, pues estoy interesado en esto de la desigualdad extrema, y me abruma también el tema de la Argentina y de que estamos en elecciones y en Santa Cruz también. En fin. San Julián ha vivido de muchísima gente que ha venido, de los criollos nativos, de los malvinenses, de los hombres de Europa, de los chilenos, de mucha gente. Pasó por varias etapas. ¿Tenemos identidad todavía o nos falta? Nos falta. Sí, claro. Todavía somos aluvionales, Viene por camadas, a él no lo conocía, viene con sus costumbres. Bueno, si lo incorporamos, pues nosotros no tenemos una línea, la tenían los viejos una línea. Ese es el tema, eso es lo que nos falta, ese es el patrón que nos falta. Ese es el patrón que nos falta. Pero lógicamente teníamos que liberarlo, pues esa gente iba a morir. Hoy es responsabilidad nuestra, por eso yo pido disculpas. Pues yo tendría que haber sido uno más de los que conformen. Tenemos que conformar nuestra identidad, sin ninguna duda. ¿Por qué San Julián la Rebelde? ¿Fue un mote? ¿Fue un punto de inflexión en la historia contemporánea de San Julián? Yo no sé, ¿sabes qué? Algún día no lo voy a mezclar ahora, sí. Lo vamos a charlar ese tema, lo vamos a charlar. No sé si la historia contemporánea, sí te puedo decir que esos que fueron contemporáneos de tu papá y de tu mamá y de mi mamá, eran gente que tenía muy buenas pelotas. Mujeres y hombres, que tomaban una resolución y la sacaban, y entonces San Julián se distinguía. En ese entonces, lo del tiempo contemporáneo lo vamos a hablar, ahí está lo de los falsos mitos. Claro, ahí está. Sí, sino aquella gente la respeto. Yo respeto muchísimo a tu papá, no te imaginas cuánto. Y a todos los otros, que muchas veces vos los nombrás. Por eso que yo... mucho antes de los portuarios, también. Pero mucho antes de los carreros. Pero ¿qué te parece? Los portuarios, porque, digamos... Fue el momento, y el de nuestra vida también. Pero, gente de tanto valor, con su trabajo silencioso, respetuoso, sacrificado al máximo. No se conoce eso ahora. Por eso te decía, no era la forestal, pero era muy semejante en la práctica a la forestal. Y la gente contenta y bailaba y hacía esas fiestas. Gente sana. Eso era para trabajar, ¿ves? Ahí había identidad. Oscar. Muy bien, muchísimas gracias. Dejamos la puerta abierta para la segunda entrevista, no me cabe la menor duda
y al oyente tampoco le va a caber, No, porque sí. hay muchísimos puntos, son realmente poco ¿Vos qué decís conocidos. en realidad? No, contame. Habla. No, no quiero hablar, pero bueno, es una historia que también vamos a hacerlo más coloquial en el próximo. Vamos a hablar. Claro, no, porque me interesa. Viste que uno se entusiasma, pero yo avergonzadamente. Avergonzadamente. No porque lo que estoy diciendo no lo sienta, sino por esa falta de títulos, ¿no? Vos fijate. Pero, ¿no ves? Esto de la quería hacer un homenaje, no un homenaje también, pero en un momento determinado de San Julián, hace muy poco tiempo, que no sé cómo vos no fuiste, viene a visitarnos y a dar una conferencia Milagros Pierini. No pude ir. La luchadora más importante de los derechos humanos en Santa Cruz. Sí. Acá muchos nos adjudicamos. Eso hay garra, ahí había cojones, los hay. 8 personas fuimos. Por Dios, cuando nos tendría que haber llenado de fuego. ¿Me entendés? Nos tendría que haber llenado de fuego. A veces leo estudios sobre Patagonia que me dejan. Digo, ¿qué es esto? Siempre que lees un estudio, tenés que ver quiénes son los autores. Fui a la autora, era una autora reconocida mundialmente, conferencias en todo el mundo. Escúchame bien, escúcheme bien, sanjulianense, profesor de la UMPA, también profesor de la UMPA. Nunca la pudimos aprovechar. ¿Qué somos los sabios nosotros? Es verdad. ¿Te das cuenta? Ahí va lo de los falsos ídolos. Entonces, de todo eso, yo me quedo los que silenciosamente, día a día, los Castro, el viejo grandote, como se llamaba, que vi ahí, que vos lo nombrás mucho, el último que murió de los... ¿Don J. Vargas? Don J. Vargas. Esa gente que hizo, silenciosamente. Bueno. No. Horizon, don el Manco Soto. Horizon, Orocimbo Soto. Don el Manco Soto, don Soy San Mil, don Andrade, cuánta gente. Bueno. Muchísimas gracias, Guillermo. Primera etapa cumplida. Gracias, muy amable. No, por favor.